Hola chicos, buen día. Hoy vamos a ver un tema bastante importante dentro de lo que es la práctica pediátrica por la alta morbimortalidad que tiene en general a nivel mundial, pero sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. ¿Ok? Y este tema es la neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, cuando hablamos de neumonía estamos hablando de una infección aguda del parénquima pulmonar que va a comprometer las unidades alveolares, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y el espacio intersticial también. ¿Ok? Que va a producir un proceso de condensación, ¿ok? Que puede abarcar desde un segmento hasta un pulmón completo, que en niños mayores y adultos tiende a ser localizada, pero en lactantes y en recién nacidos tiende a ser difuso, como un patrón bronconeumónico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante estudiar, saber manejar, conocer, hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno de la neumonía? Porque es una patología de alta morbimortalidad, ¿ok? Sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, como Perú. El grupo etario de riesgo son los menores de 5 años, ¿ok? En quienes se ha visto mayores tasas de morbilidad y mortalidad son en este grupo etario, los menores de 5 años, ¿ok? Entonces, por ello es importante un diagnóstico oportuno para iniciar un tratamiento adecuado y con ello vamos a prevenir muchas muertes por neumonía que no deberían suceder en estos tiempos, ¿ok? Datos epidemiológicos en nuestro país son escasos. Lo que se ha podido rescatar es que hay determinados, al menos al 2008, los reportes hasta el 2008 han encontrado una mayor mortalidad en determinados departamentos, como son Puno, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Junín. Habría que hacer un estudio de cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Asociados a mortalidad en estos niños en estos departamentos. Serán las características socioeconómicas, serán el clima, ¿ok? Habría que hacer un estudio, sería bastante interesante. Y se hizo un estudio en Puno, sí, miren, en el 2003, que cuáles eran los factores de riesgo para morir por neumonía. Y se vio que un factor de riesgo era la edad. Si bien la mayor morbimortalidad está en los menores de 5 años, mucho más es en los menores de 1 año, que ya más pequeños, mayor mortalidad. El inicio y término del tratamiento antibiótico fue un factor importantísimo. Un inicio tardío del tratamiento antibiótico y un incumplimiento del régimen antibiótico obviamente son factores importantísimos para muerte por neumonía. Y otra cosa bastante importante y que es bastante frecuente en muchas zonas, en muchos departamentos de nuestro país es la exposición al humo en el hogar. Se vio que aquellos pacientes que tenían mayor exposición al humo en el hogar tuvieron mayor riesgo para morir por neumonía. Entonces son factores de riesgo que hay que tener presentes. Sí, sobre todo los que dependen de nosotros es el tratamiento antibiótico oportuno, el diagnóstico oportuno, chicos, y por lo tanto un adecuado tratamiento es fundamental. Y eso simplemente conociendo la patología y sabiendo cómo tratarla, es que ustedes pueden ayudar a que menos niños mueran por neumonía en nuestro país. ¿Okay? En el 2008 se vio que la tasa de mortalidad en general de todo el Perú fue 12,99 por cada 100.000 niños menores de 5 años, pero obviamente estos resultados son falsos, ¿no? Ya cuando ustedes hagan su serum verán cómo quieren hacer pasar procesos neumónicos por otras patologías, como también hay un sobrediagnóstico de esta patología, ¿no? Porque muchas veces no en todas las postas, los centros de salud hay médicos que puedan hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces estos valores no son muy certeros. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? La neumonía es el principal asesino de niños en el mundo en mayores de 1 mes. Miren la distribución global de las causas de mortalidad en niños menores de 5 años, al menos estos de datos de 2004 de la OMS, y vemos que, a ver, ¿quién tiene mayor porcentaje? Neumonía, miren, 19% murieron por neumonía, seguida de enfermedades diarreicas. Miren, cosas completamente prevenibles, ¿no? Y los niños aún mueren por esto. Y obviamente pues
la desnutrición está implicada en 53% de las muertes de niños menores de 5 años. Es un factor asociado importante que va a determinar qué niños morirán y qué niños no. Y obviamente la desnutrición es un problema de países subdesarrollados y en desarrollo, como somos nosotros, ¿no? Y aquí para recalcar, ¿no?, cómo el grupo etario menor a 5 años es el que tiene los mayores porcentajes de casos de neumonía, ¿no? Tenemos aquí distribución de casos según el grupo de edad en niños con neumonía. Esto fue un trabajo que se realizó en el año 2000 en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y miren, de 1 año a 4 años, 614 pacientes de los 700 que vieron hicieron neumonía, ¿no? Entonces, menores de 5 años son el principal grupo de riesgo para hacer neumonía. Eso es lo que quiero recalcar con esa diapositiva. Y con esta para conocer los datos, ¿no? Neumonías y defunciones en menores de 5 años en un estudio que se hizo entre el 2006 y el 2008, y ahí están pues los 5 principales departamentos en los que se halló mayor mortalidad por neumonía: Puno, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Junín. Los chicos que son de ahí sería importante que hagan trabajos de investigación sobre las verdaderos porcentajes de mortalidad por neumonía y sobre todo cuáles son los factores de riesgo que predisponen a estos niños en estos departamentos para hacer neumonía, ¿sí? Entonces, siempre la etiología en muchas patologías pediátricas es importante, y aquí en neumonía también la etiología es una de las cosas más importantes que deben de recordar de esta exposición, ¿ok? Entonces, el principal agente etiológico, cuando hablamos de cuál será el principal agente etiológico de las neumonías, ustedes deben de recordar que son los agentes virales, ¿ok? El principal agente etiológico en neumonías entonces es virales. Sin embargo, ustedes dirán, pero ¿no era el estreptococo? Sí, chicos, es el estreptococo, pero eso es cuando hablamos de causas bacterianas. La causa bacteriana más frecuente es el estreptococo neumoniae, el neumococo, en todos los grupos etarios, ¿ok? En todos los grupos etarios, la bacteria más frecuente que produce neumonía es el neumococo, ¿ok? Pero si a ustedes les preguntan, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de las neumonías? Las virales, ¿sí? La respuesta es virales, pero de las bacterianas es el neumococo, ¿ok? Ahora se ha visto que puede ocurrir una infección mixta, o sea, inicialmente pueden ser neumonías virales y que se sobreagregan infecciones bacterianas en un 8 a un 40% de casos, dependiendo de los estudios que se toman, ¿sí? Inclusive también se ha visto que en 20 a 60% de casos no va a haber un patógeno que se identifique, ¿ok? No se va a identificar el agente causal. Se ha visto también que hay una relación entre el consumo de antibióticos con la presencia de neumococos resistentes a la penicilina, porque se ha hecho estudios en niños sanos y se ha encontrado un buen porcentaje de portadores nasofaringios de neumococos, y no solo que tienen neumococo en su ñata, sino que encima estos neumococos son resistentes a la penicilina. ¿Y eso por qué? Porque a todo el mundo disparan con antibióticos, ¿no? Cuando hemos visto la clase de faringitis, a toda la faringitis, amoxicilina, amoxicilina, amoxicilina. ¿Okay? Eso estamos haciendo nosotros mismos, estamos creando neumococos resistentes, ¿ok? Ahora, la edad es un excelente, diría yo, predictor de la etiología, ¿ok? Cuando a ustedes les pregunten por etiología de neumonía, tienen que pensar de qué grupo etario están hablando, porque la edad es un buen predictor de la etiología. Se ha visto que Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae aumenta su frecuencia en la edad escolar, y esto, es decir, en mayores de 5 años a más, ¿no? Y esto lo vemos mejor un poquito más adelante. La etiología bacteriana de la neumonía ha variado, obviamente, en la era post-vacuna contra Haemophilus influenzae y neumococo, ¿ok? Definitivamente las vacunas son nuestro principal aliado, y bueno, sí, efectivamente ha cambiado, ¿no?, un poco la etiología bacteriana. Se ha visto que se ha incrementado la enfermedad por serotipos de neumococo no incluidos en la vacuna heptavalente, porque la vacuna que se coloca es la vacuna 7 valente, ¿no?, contra el neumococo, pero el neumococo tiene como 90 serotipos. Obviamente no los 90 nos producen enfermedad invasiva y neumonía, ¿no?, pero hay muchos que han quedado, que no están incluidos, al menos en la vacuna que distribuye el MINSA, y se ha visto que se ha incrementado, sí, las neumonías por neumococo, pero de los serotipos que no están presentes en la vacuna que pone el MINSA.
¿ok? Es importante que recuerden cuál es el mecanismo de resistencia del neumococo, que es diferente al mecanismo de resistencia de la Haemophilus influenzae, que son las dos principales agentes bacterianos de neumonía. Mientras el neumococo lo que hace es alterar la proteína fijadora de la penicilina y por lo tanto disminuye la afinidad por la penicilina, ¿ok? Lo que hace Haemophilus influenzae es produce beta-lactamasas, producción de beta-lactamasas, ¿ok? Y bueno, y se ha visto también que hay emergencia de enfermedad invasiva por cepas de Haemophilus influenzae que no tipificable, que no están incluidos en la vacuna, ¿sí? Entonces esto era lo que decíamos, que la edad es un buen predictor de la etiología. Y esto es lo que deben de recordar. Cuando ustedes hablen de neumonía y agentes etiológicos, hay tres cosas que deben recordar. Uno, que las principales causas de neumonías en menores de 5 años son los agentes virales. Segundo, que dentro de los agentes bacterianos, el más frecuente en todos los grupos etarios es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y tres, que cuando hablen de etiología tienen que pensar y ustedes tienen que preguntar de qué grupo etario me está hablando. ¿Ok? Obviamente en los neonatos es lo que hemos visto, ¿no? Los agentes etiológicos productores de neumonía son el Streptococcus agalactiae, los gram negativos y listeria. Eso no varía, ¿ok? Eso no varía. De 3 semanas a 3 meses, ¿ok? Los agentes virales a la cabeza, el virus respiratorio sincitial o virus sincitial respiratorio, para influenza, aún se jala un agente de la etapa neonatal, que es Clamidia trachomatis, ¿ok? Streptococcus pneumoniae siempre está presente en todos los grupos etarios, y Bordetella pertussis también puede estar presente, sobre todo ahora que estamos en una época de alta prevalencia de coqueluche, ¿ok? ¿Qué pasa en el grupo etario de 3 meses a 4 años? Continúan a la cabeza los agentes virales, virus sincitial respiratorio, parainfluenza, metaneumovirus humano, influenza rinovirus, Streptococcus pneumoniae siempre está presente, y micoplasma también en menor proporción. Pero ¿qué pasa en los niños de 5 años a más y a los adolescentes? Ya los virales casi nada, ¿ok? Por no decir que ya es bien alejado como agente etiológico, pero sí aumenta la frecuencia de Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae, Streptococcus siempre presente, y también en este grupo etario hay que pensar como agente etiológico, y sobre todo si hay determinados factores de riesgo como el contacto epidemiológico, en Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como se dan cuenta, dependiendo del grupo etario va a variar la etiología, ¿no? Básicamente menores de 5 años son los agentes virales, mientras más pequeñito hay que pensar aún que puede jalar los patógenos de la etapa neonatal. Streptococcus está presente en todos los grupos etarios, y a partir de los 5 años ya se incrementan los microorganismos atípicos, ¿no? Mycoplasma y Clamidia. Bueno, y aquí para recalcar eso, miren las bacterias a la cabeza en todos los grupos etarios, repito, Streptococcus pneumoniae, le sigue con mucha menos frecuencia Haemophilus influenzae, ¿ok? De ahí Mycoplasma pneumoniae, y de ahí tienen toda una gama, ¿no? Moraxella catarrhalis, Clamidia pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Clamidia trachomatis, en fin. Y dentro de los virus, ¿quién está a la cabeza? El virus sincitial respiratorio, seguido del rinovirus, parainfluenza, adenovirus, influenza, coronavirus, etcétera, ¿ok? Y ahí lo que hemos visto, ¿no? En menores de 2 años, en los principales agentes etiológicos, virus a la cabeza. De 2 a 5 años continúan siendo los virus, pero no muy alejados de los agentes bacterianos, y en niños de más de 5 años, ahí sí predominan los agentes bacterianos, ¿ok? Entonces con eso podemos responder algunas preguntas. Miren cómo me preguntan, ¿eh? El agente etiológico bacteriano, ¿ok? El agente etiológico bacteriano más frecuente de las neumonías adquiridas en la comunidad en el grupo etario, porque me tienen que decir en qué grupo etario, de 4 meses a 2 años. ¿Cuál es? Streptococcus, ¿ok? Streptococcus pneumoniae. Aquí otra pregunta, la causa más común de formación de bulas en pulmón de niños con neumonía es, y esto lo deben de haber visto cuando han hecho neumonía en el segmento de infectología,
Lo mismo ocurre para los niños. Estafilococo en todos los grupos etarios produce formación de bulas. Esto no es diferente en los niños. Por lo tanto, cuando vean ustedes formación de bulas y neumonía, ahí el agente etiológico es Staphylococcus aureus, ¿no? Y esto se produce por su capacidad necrotizante. O sea, puede producir una neumonía necrotizante con formación de bulas. Y aquí miren el grupo etario. Lactante de un mes. Un mes, acaba de terminar de ser un neonato, ¿no? Que ha sufrido de conjuntivitis permanente desde el nacimiento. Ese dato no me lo dan por las puras. Cuando hemos visto conjuntivitis neonatal, hemos visto que hay dos causas, ¿no? Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Entonces, conjuntivitis permanente desde el nacimiento, ¿no? Entonces es una o la otra, con una de ellas obviamente es más frecuente, ¿no? Como ya hemos visto. Hace 10 días presenta tos con taquipnia progresiva, no se encuentra en estado crítico y se ausculta sibilantes en ambos campos pulmonares. Encima los atípicos son los que me hacen esa clínica con mayor frecuencia de sibilantes, ¿no? En la radiografía de tórax hay un infiltrado bilateral, entonces me preguntan cuál es el agente causal más probable de la neumonía. Por el grupo etario y por el antecedente de la conjuntivitis desde el nacimiento, la respuesta aquí es Chlamydia trachomatis, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una neumonía? Obviamente tiene que haber una historia o tiene que haber una evidencia física de un proceso infeccioso agudo que tiene que cursar con fiebre, tiene que haber tos y tiene que haber signos o síntomas de dificultad respiratoria. Y a esto se le debe sumar la evidencia radiológica de un infiltrado pulmonar agudo, obviamente si estamos en un nivel de salud donde podamos solicitar una radiografía de tórax, o hallazgos auscultatorios consistentes con neumonía. El más sensible de todos es la disminución del murmullo vesicular, y dependiendo si son niños más grandecitos puede encontrar crepitantes localizados, ¿ok? Clínicamente hacemos el diagnóstico de neumonía. Entonces con eso podemos responder esto. Dice, el lactante de 2 años presenta desde hace 3 días tos exigente y hace un día ya fiebre de 39 grados centígrados y dificultad respiratoria. Podría ser también una bronquiolitis, ¿verdad? Pero no nos dan el dato de que ha estado días previos con moquitos, estornudos, con un proceso alto, ¿no? Por eso de ahí que lo vamos alejando. ¿Ok? Pero ¿con qué más lo alejamos? Cuando nos dicen que se auscultan crepitantes en base de mi tórax derecho. Ya hemos visto que bronquiolitis no hace crepitantes, hace subcrepitantes o sibilantes, pero no crepitantes, ¿no? Entonces el diagnóstico más probable es una neumonía bacteriana. Más probable porque obviamente lo tendré que confirmar con una radiografía de tórax, ¿sí? Sobre todo si es que tengo duda diagnóstica. Ahora, para los chicos que van a hacer su serum, probablemente en sus establecimientos no tengan exámenes auxiliares de imágenes, ¿no? Entonces deben de tener en cuenta y deben de tener en la cabeza las definiciones de neumonía según la Organización Mundial de la Salud, sobre todo dirigidas para aquellas personas que están en atención primaria, que pueden ser médicos o no médicos, ¿sí? Y son 3. Neumonía. ¿Cuándo dicen ustedes que están frente a una neumonía? Cuando tienen un paciente con tos o dificultad respiratoria más taquipnia, ¿ok? Además, debe haber signos auscultatorios de neumonía, crepitantes, disminución del murmullo vesicular, respiración soplante, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen eso, pueden decir que están frente a una neumonía, sobre todo si no lo pueden confirmar con una radiografía de tórax, ¿verdad? ¿Cuándo dicen que están frente a una neumonía grave? Si hay tos o dificultad respiratoria, pero aquí ya se agrega la presencia de retracciones, ¿no? Tiraje subcostal o aleteo nasal o inclusive quejido, o sea, cuando ya hay dificultad respiratoria. Entonces, cuando ya ustedes encuentran dificultad respiratoria, según los criterios de la OMS, pueden decir que están frente a una neumonía grave. Y cuando dicen que están frente a una neumonía muy grave, cuando hay tos o dificultad respiratoria y además hay cianosis central, o hay incapacidad para alimentarse o beber, o el niño vomita todo, o el niño se presenta con convulsiones, o hay alteración de la conciencia, ya sea que esté letárgico comatoso, o la dificultad respiratoria ya es muy severa, ¿no? Hay politirajes, además de los politirajes hay aleteo, y además del aleteo hay quejido, o sea, ya no es uno de los 3, sino los 3 juntos, ¿ok?
entonces ya ahí estamos frente a una neumonía muy grave. Entonces la OMS, ¿por qué ha diseñado estas definiciones? Porque estos criterios se ha visto que detectan a 70% de niños que van a requerir tratamiento antibiótico por probable neumonía bacteriana. Entonces, que no tenga una radiografía de tórax que me pueda ayudar a confirmar el diagnóstico no implica que no vaya a comenzar mi tratamiento antibiótico. Clínicamente puedo hacer mi diagnóstico y al menos de los 100 niños que tienen neumonía, 70 no se me van a escapar, ¿ok? Pero sin embargo, obviamente, pues he visto que 30% de niños que cumplen estos criterios reciben innecesariamente antibióticos por ser infecciones respiratorias virales, ya sean neumonías virales, ya sean bronquiolitis o ya sean cualquier otro tipo de proceso, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la valoración clínica de un niño en el que sospechamos neumonía? Bueno, la historia clínica es importante, la edad, y hemos visto, el grupo etario es importante para predecir la etiología. 80% de infecciones son virales en los menores de 2 años. Bueno, la estación del año también es importante, ¿no? El estado de inmunización, es importante saber si este niño tiene vacunación previa, si tiene sobre todo el esquema completo para neumococo, el esquema completo para Haemophilus, porque si lo tiene, bueno, será poco probable que sea por esos agentes etiológicos, ¿sí? Sobre todo por Haemophilus influenzae, y hemos visto que neumococo, por más que completen su esquema de vacunación, pueden tener una neumonía por neumococo, pero por serotipos que no están incluidos en la vacuna heptavalente, ¿sí? Si hay uso de antibiótico terapia previa, también es súper importante, sobre todo para ver con qué voy a iniciar. Y la exposición a tuberculosis, la exposición a un sintomático respiratorio también es importante para pedir las pruebas adicionales y confirmar mi diagnóstico. ¿Ok? Al examen físico, que va a ser importante, la apariencia general, si el niño luce tóxico, si luce tóxico séptico, si luce con mucha dificultad respiratoria, con inminente agotamiento. ¿Ok? Es importante la apariencia general. Súper, hiper importante, frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria, lo ideal es tomarla en 60 segundos. La verdad que muchas veces lo hacemos en 15 segundos y multiplicamos por 4. Sí, pero lo ideal es hacerlo en 60 segundos, ¿ok? Se ha visto que la taquipnia tiene la más alta sensibilidad, 74%, que tampoco no es mucho, pero de todos tiene la más alta sensibilidad. Y bueno, la especificidad es de 67%, seguida por las retracciones costales, que tienen una sensibilidad de 71% y una especificidad de 59%. ¿Ok? Sin embargo, la taquipnia disminuye su sensibilidad en los niños mayores de 36 meses y también disminuye su rendimiento diagnóstico en fases tempranas de la enfermedad, ¿ok? Sobre todo en menos de 3 días de enfermedad. También es importante al examen físico valorar la presencia de esfuerzo respiratorio, si es que hay retracciones, si es que hay aleteo nasal, si es que hay quejido, y obviamente auscultar, sobre todo para encontrar zonas donde el murmullo vesicular está disminuido, o si hay signos de condensación, ¿no? Como los crepitantes, o si hay signos de complicaciones, ¿no? Como un derrame pleural, eufonía, en fin. Entonces, se ha visto que los mejores valores predictivos positivos se encuentran en presencia de aleteo nasal, saturación de oxígeno menos de 94%, taquipnia y retracción subcostal. ¿Ok? Es decir, que si encuentro todos ellos, probablemente hay una alta probabilidad de que esté frente a un niño con neumonía. Y el mejor valor predictivo negativo se da en ausencia de taquipnia o frecuencia respiratoria, auscultación y esfuerzo respiratorio. Es decir, que si no encuentro ellos, probablemente no estoy frente a un niño con neumonía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben recordar. Esto es lo que deben de recordar para su práctica clínica, los chicos que van a hacer el internado y sobre todo los que van a hacer el SERUM. Los valores de frecuencia respiratoria no son iguales en todos los grupos etarios, entonces eso es lo que ustedes deben de conocer. En niños de 2 a 12 meses, cuando digo que está taquipneico, cuando tiene una frecuencia respiratoria de 50 o más, ¿ok? En niños de 1 a 5 años, cuando digo que está taquipneico, cuando tiene una frecuencia respiratoria de 40 a más. Y en niños mayores de 5 años, cuando digo que está taquipneico, cuando tiene una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. Entonces, si por ejemplo viene un niño de 8 meses
con 55 respiraciones y hay que parar las orejas, ¿no? Esta respiración ya no está normal, la frecuencia está taquipneico, hay que buscar la causa, obviamente asociada a la historia clínica. ¿Será una neumonía? ¿Será una bronquiolitis? ¿Será un croup? ¿Qué cosa? ¿Una crisis? ¿Un síndrome obstructivo bronquial? ¿Qué será? ¿Ok? Esto es importantísimo para su práctica clínica. Conocer los valores normales y sobre todo conocer los valores a partir de los cuales hablamos nosotros de taquipnia, ¿ok? Y también deben tener presente que en niños con retracciones marcadas u otros signos de aumento del trabajo respiratorio, o sea que están con politirajes, ¿ok? Puede no haber taquipnia, inclusive su frecuencia respiratoria puede estar normal y ustedes dicen, ah, ya no, pues, pero la taquipnia es el signo más sensible, así es que si no hay, no es neumonía, pero si está con un súper esfuerzo respiratorio, está hasta con tiraje supraesternal, ustedes no van a decir eso. ¿Por qué? Porque se van a acordar de esto, que en niños con retracciones marcadas u otros signos de aumento de trabajo respiratorio, puede que la frecuencia respiratoria esté normal. ¿Por qué? Porque lo otro está tratando de compensar. ¿Ok? Bien, también hay que tener presente, y se ha visto en algunos estudios, que en niños sin evidencia sugestiva de neumonía u otro foco, o sea, no tienen síntomas respiratorios, pero tienen fiebre alta y si ustedes les solicitan un hemograma van a encontrar leucocitosis. En estos niños se encontró que tenían neumonía en 26% de estos niños, ¿ok? Obviamente menores de 5 años, o sea, le pedían una placa y encontraban un foco de condensación. ¿Okay? Entonces también hay que pensar en niños con fiebre sin foco, ¿ok? En menores de 5 años con fiebre sin foco, también hay que pensar en que puede haber una neumonía oculta, por lo tanto hay que pedirles una radiografía de tórax por este estudio que se encontró, ¿ok? Entonces, como dice más abajo, puede presentarse como fiebre sin foco, sobre todo en menores de 5 años, y algo muy frecuente en los niños es que pueden presentarse como dolor abdominal, ¿ok? Dolor referido al abdomen. Entonces, todo niño con dolor abdominal también hay que darle una auscultada a los pulmones, porque podemos estar frente a una neumonía, ¿ok? Hay que considerar ciertos datos clínicos para la sospecha etiológica, aunque son poco específicos, ¿ok? Sobre todo aquí hablamos de las sibilancias. ¿Qué pasa si encontramos sibilancias en un niño en edad preescolar? Es poco probable que sea una neumonía bacteriana primaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque hemos visto que, de acuerdo al grupo etario, micoplasma y clamidia son infrecuentes en este grupo etario. Pero ¿qué pasa si encontramos sibilancias en niños de 5 años o más? Se ha visto que 30% de neumonías por micoplasma son más comunes en niños mayores. Entonces ahí sí la sospecha nos puede orientar a un agente atípico, ¿ok? Pero eso depende entonces del grupo etario. Bien, ¿y cómo es la valoración radiológica? Obviamente que a todo niño con neumonía y que estoy en un lugar de recursos, le puedo solicitar una radiografía de tórax para confirmar mi diagnóstico, ¿sí? Pero lo que deben de tener ustedes en cuenta es que la radiografía de tórax no es útil para diferenciar la etiología viral versus la etiología bacteriana, ¿ok? O sea, una radiografía de tórax me puede confirmar el diagnóstico, me puede ayudar a aclarar si es que tengo duda diagnóstica de la neumonía, ¿ok? Pero no me va a decir, ya, esta es una neumonía viral, esta es una neumonía bacteriana, ¿ok? Definitivamente en todos los estudios se ha visto eso. No hay patrones que nos indiquen esto es viral o esto es bacteriano, ¿ok? Sí se ha visto que si encontramos un infiltrado lobar, esto es altamente específico para etiología bacteriana. Y es más, se ha visto que en estos pacientes con infiltrados lobares, que Streptococcus pneumoniae es el germen más comúnmente aislado, ¿ok? Pero tiene una baja sensibilidad. ¿Ok? 40% de neumonías lobares también se ha visto que son producidas por Mycoplasma pneumoniae. O sea, si tenemos un infiltrado lobar, obviamente, probablemente hay una alta probabilidad de que sea bacteriana, pero eso no quiere decir que con toda certeza lo sea. Y también se ha visto que Streptococcus pneumoniae puede producir infiltrados multilobares. ¿Ok? Ahora, eso también es súper importante para no hacer un abuso del examen radiológico, ¿ok? No a todos los niños le voy a pedir una radiografía, por más que tenga a la mano, ¿ok? Si yo estoy 100% clínicamente que es una neumonía, perfecto, inicio mi tratamiento y nada más. O sea, no a todos los niños se les solicita radiografía de tórax, ojo. Por eso hay indicaciones precisas a quienes solicitar una radiografía de tórax. Los hallazgos, y uno de ellos es que si los hallazgos clínicos no son concluyentes, o sea,
si toda la clínica me sugiere mucho que es una neumonía, pero por ahí tengo alguna duda que pueda ser una bronquiolitis o cualquier otra cosa, entonces ahí le puedo solicitar una radiografía, ¿no? Cuando el hallazgo clínico no es concluyente. Pero si por la clínica le encuentro tiene fiebre, tos, disminución del murmullo vesicular, entonces digo, esto es una neumonía, no necesito confirmarlo, ¿ok? Solo si los hallazgos clínicos no son concluyentes, o si estoy sospechando que ya hay una complicación, que puede haber un neumotórax, que puede haber un derrame pleural, entonces ahí sí, si ya sospecho que acá no es solo una neumonía, sino que parece que ya se ha complicado, ahí también pido una radiografía de tórax. ¿Okay? Si es que inicio mi tratamiento antibiótico, lo revalúo a las 48 horas y veo que el niño sigue mal, no está siguiendo el curso habitual o no está respondiendo al tratamiento, también le solicito radiografía de tórax. Si estoy sospechando que el niño puede estarse presentando como una neumonía por una tuberculosis, ¿okay? O si en la historia hay el antecedente de contacto con sintomático respiratorio, también solicitaré una radiografía. Si el niño se va a hospitalizar, si el niño cumple criterios de hospitalización, que ya vamos a ver, a todo niño que se hospitaliza se le toma la radiografía de tórax también. Y como hemos visto, si es que tenemos menores de 5 años con fiebre sin foco, también les pediré una radiografía de tórax, porque se ha visto que en 26% de esos niños se encontró una neumonía, sobre todo en aquellos que habían tenido fiebres altas, más de 39, con leucocitosis más de 20.000. ¿Ok? ¿Qué tipo de radiografía de tórax vamos a solicitar? Una radiografía de tórax frontal, ¿ok? No solicitar radiografías laterales, excepto si estoy sospechando que puede ser una tuberculosis. Pero de rutina solo pido mi radiografía de tórax frontal, no pidan laterales, ¿ok? Bien, y ha habido algunos trabajos que han tratado de también diseñar scores para poder diferenciar si estamos frente a una neumonía bacteriana o una neumonía de etiología viral. ¿Ok? Y uno de esos trabajos es esto, el Bacterial Pneumonia Score, ¿no? Donde también tienen, al igual como hemos visto en los criterios de Centro para Faringitis Streptocócica, aquí también diseñaron algunos parámetros como la temperatura axilar de 39 o más, la edad de 9 meses o más, el conteo absoluto de neutrófilos mayor o igual a 8000, con bandas o desviación izquierda mayor o igual a 5% y determinados parámetros en la radiografía de tórax. Entonces a cada uno de ellos les asignaron ciertos puntajes y encontraron que un score para neumonía bacteriana, un BPS de 4 más, predijo neumonía bacteriana con una sensibilidad del 100%, una especificidad del 93,8%, un valor predictivo positivo de 75,8% y un valor predictivo negativo de 100%, o sea, bastante alto, ¿no? Esto fue un trabajo que se hizo en el 2006, ok, publicado en el Pediatric Pulmonology, ok, lo pueden revisar. Está bastante interesante y sobre todo lo pueden aplicar a su práctica clínica, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes de una neumonía neumocócica con un infiltrado lobar, de una neumonía estafilocócica con una neumonía necrotizante y presencia de bulas, ¿sí? Acá igualmente compromiso lobar, acá ya una complicación, ¿no? Un derrame pleural, que es una complicación de una neumonía. ¿Ok? Y también es importante que conozcan los síndromes clínicos neumónicos comunes, ¿no? Y sobre todo aquí los conocidos como atípicos, ¿no? Producidos por Clamidia trachomatis, que generalmente produce una neumonía típica en la infancia, en los menores de 3 meses, y Mycoplasma, que produce una neumonía típica en niños mayores de 5 años. ¿Ok? ¿Y por qué se caracteriza? Por ejemplo, en el caso de clamidia, por taquimia, una hipoxemia leve, generalmente no hay fiebre, hay sibilantes y en la radiografía de tórax infiltrados intersticiales. Y micoplasma, ¿cómo se presenta clínicamente? Un inicio gradual con fiebre de bajo grado. Al examen hay signos difusos, ¿no? Infiltrados difusos. Si es que solicitamos una radiografía de tórax, generalmente puede haber expiración prolongada, sibilantes, ¿ok? Y esto les puse para poder responder esta pregunta. Dice, niño con 10 años, ¿ok? Más de 5 años, en tratamiento con corticoides, ¿ok?
hace 3 semanas presenta gradualmente malestar, gradualmente, ¿no? Malestar, fiebre baja por pocos días, odinofagia. Recuerden que micoplasma también produce faringitis, ¿sí? Y se agrega tos esporádica. Al examen físico se encuentran signos de obstrucción bronquial, probablemente sibilantes, probablemente expiración prolongada, ¿no? Entonces me preguntan, ¿cuál es el agente causal más probable? Me están hablando de una neumonía atípica, ¿no? Y en un niño mayor de 5 años. Entonces el agente causal más probable hemos visto que es micoplasma neumonía. ¿Por qué no clamidia? Porque clamidia hemos visto que es más frecuente en los menores de 3 meses. ¿Ok? Bien, exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio voy a solicitar a un niño con sospecha de neumonía? Los reactantes de fase aguda, que es básicamente hemograma y un PCR, una proteína C reactiva, no distinguen entre infecciones bacterianas y virales, ojo, ¿ok? Y solo deben ser solicitados en pacientes a los que voy a hospitalizar. A los pacientes ambulatorios no se les pide hemograma, no se les pide PCR, porque eso no me va a variar en nada el manejo que le voy a dar. Pero a los que se van a hospitalizar sí, ¿ok? Sí les solicito. Entonces, ¿qué se ha visto? Que una proteína C reactiva que tenga valores más de 35 a 60 miligramos por litro ocurre más frecuentemente en aquellos que tienen etiología bacteriana, pero el valor predictivo positivo es bajo, es 64%, por lo tanto predice débilmente etiología bacteriana. ¿Ok? Y también se ha visto que la probabilidad de una causa bacteriana aumenta con leucocitos más de 15.000, especialmente más de 20.000 y cuando están asociados a fiebre más de 39, ¿no? Lo que vimos, fiebre sin foco. ¿Ok? Entonces recuerden, esto es solo para los pacientes que se van a hospitalizar. Ustedes piden hemograma y PCR como parte del estudio, no a los ambulatorios. ¿Ok? O sea, cuando vayan a su serum y ustedes hagan el diagnóstico de una neumonía, no le van a pedir hemograma PCR. Chicos, cuando estén haciendo su internado y estén en emergencias a un paciente que es una neumonía y se va a ir a casa, no hemograma, no PCR. ¿Ok? Ningún examen auxiliar. Y mucho menos los cultivos, ¿no? Los hemocultivos se van a solicitar en pacientes que van a requerir hospitalización. ¿Ok? Solo solicitamos entonces hemocultivos en pacientes que requieren hospitalización. ¿Y qué se ha visto? Que solo 5% a 10% de hemocultivos van a ser positivos en niños con neumonía. O sea, de por sí el hemocultivo mucho nos va a servir, pero es importante siempre solicitarlo porque por ahí nos puede evidenciar el agente etiológico, ¿no? Y básicamente es para fines epidemiológicos. ¿Qué más exámenes podemos tener? Cultivos, estudios virales rápidos, exámenes serológicos para patógenos específicos. Tampoco no hay que realizar de rutina porque los resultados no van a afectar las decisiones del tratamiento inicial. Sí se ha visto que en menores de 18 meses hay que hacer aspirados nasofaringios para detección de antígenos virales. Sobre todo esto va a ser altamente específico para virus sincitial respiratorio, para influenza virus, adenovirus, ¿no? Y con una sensibilidad de 80%. Esto es básicamente para determinar el perfil epidemiológico y la conducta terapéutica, ¿ok? Entonces recuerden, en pacientes hospitalizados, sí el hemocultivo, ¿ok? Pero recordar que solo 5 a 10% de esos hemocultivos van a ser positivos. ¿Qué hay del PPD y el BK? BK ya sea en esputo inducido, si es que son niños más grandecitos, o en lavado gástrico para lactantitos o niños pequeños. Eso se va a solicitar solo en niños que tengan historia de contacto con sintomático respiratorio. En el resto de niños no. Y tienen que recordar ustedes a estos niños que les van a solicitar PPD, que el paciente que ha recibido el BCG, la vacuna de BCG, debe realizarse el PPD 2 meses después de la aplicación de la vacuna. Y en estos pacientes el PPD va a tener un valor diagnóstico siempre y cuando sea más de 15 milímetros. ¿Ok? Bien. Ahora, otra cosa importante es que ustedes deben hacer uso del oxímetro de pulso. Generalmente en las postas hay oxímetros de pulso. Busquen ahí, díganle a su encargada de inventario que desempolve y saque el oxímetro de pulso. ¿Ok?
que es lo que nos sirve para la saturación de oxígeno. Pero en caso de no disponer, el examen clínico se ha visto que tiene cierto valor para predecir hipoxemia. ¿Cuáles son los mejores predictores clínicos de hipoxemia? O sea, si ustedes no cuentan en su centro de salud, esto básicamente para los chicos del Serum, porque para los que van a ser internados, de hecho que van a tener sus hospitales, un oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno. Pero los chicos que no lo van a tener, clínicamente se ha visto que ustedes pueden predecir hipoxemia. ¿Cuáles son los mejores predictores clínicos? La incapacidad del niño para comer o beber, que tenga una frecuencia respiratoria de 70 o más y la presencia de retracciones torácicas. Si ustedes ven eso, a ese niño lo tienen que derivar porque probablemente esté con saturaciones de oxígeno baja, esté con hipoxemia y se tenga que hospitalizar. También se ha visto en otros estudios que la incapacidad para llorar, el cabeceo, o sea, cuando está respirando como que cabecea un poquito, y obviamente pues la frecuencia respiratoria de 90 más son súper predictores clínicos de hipoxemia, ¿no? Con una sensibilidad de 70% y una especificidad del 79%. Una de las cosas más importantes es que ustedes conozcan los criterios de hospitalización. En el caso de los chicos que van a hacer su internado, que pacientes con neumonía es que ustedes van a sugerir que tienen que quedarse hospitalizados, y los chicos que van a hacer su serum, a qué pacientes van a referir en caso en el que no estén en un centro que tenga internamiento, ¿ok? Entonces los criterios de hospitalización van a depender del grupo etario, ¿no? Dependiendo si estamos frente a lactantes o niños mayores. Para ambos grupos, una saturación de oxígeno menor a 90% en la presencia de cianosis es un criterio para quedarse hospitalizada. Ahora, si estamos hablando de un lactante y este tiene una frecuencia respiratoria más de 70, se queda. Si es un niño más grande, una frecuencia mayor de 50, una frecuencia respiratoria mayor de 50 también se queda. En ambos grupos, si es que hay dificultad para respirar, o sea, la presencia de politirajes, o si hay quejido. En lactantes es más frecuente la apnea, o sea, periodos de apnea intermitente también se quedan. En ambos grupos, los signos de deshidratación, que pueden ser consecuencia de la no alimentación, o sea, que no toleren la vía oral por vómitos, o que debido a la disminución del estado de conciencia no se puedan alimentar. ¿Ok? En ambos grupos si es que hay comorbilidad asociada, pero básicamente dos tipos de comorbilidad. Si es un paciente inmunosuprimido, ya sea una inmunodeficiencia primaria o secundaria adquirida como un VIH, ¿ok? O los cardiópatas, ¿ok? Cardiópatas con neumonía también se quedan hospitalizados, debido a que estos episodios infecciosos descompensan los estados de insuficiencia cardíaca. ¿Okay? En ambos grupos el riesgo social, es decir, que los familiares no sean capaces de proporcionar una adecuada observación o supervisión. ¿Sí? En ambos casos, que en la radiografía de tórax tengamos imágenes multilobares, o sea, una neumonía multilobar. Y en ambos casos ya complicaciones de la neumonía, ya sea un derrame pleural, un empiema o un neumotórax. ¿Ok? Importantísimo que sepan los criterios de hospitalización para que puedan definir quiénes van a casa con su antibiótico o quiénes quedan para también tratamiento antibiótico hasta que estén mejor, ¿no? Bien. Ahora, también es importante manejar los criterios de severidad y básicamente, bueno, de por sí, si hay alguno de los criterios para hospitalizarse, quiere decir que hay algún grado de severidad y ese niño tiene que quedarse. Pero una vez que están en el hospital, una vez que lo tengan internado, ¿cómo pueden saber que ese niño está yendo bien o está yendo mal? ¿No? Entonces, los criterios para neumonía severa también van a depender del grupo etario, si estamos frente a lactantes o niños mayores. En ambos grupos que haya una temperatura mayor de 38.5, lactantes frecuencia respiratoria más de 70 y niños mayores más de 50. En ambos grupos dificultad severa en respirar, o sea, politirajes, ¿sí? Presencia de aleteo nasal, cianosis o de saturación, apnea intermitente, respiración ruidosa y signos de deshidratación por no alimentación. ¿Ok? Ahora, chicos que van a hacer su serum, ustedes probablemente no van a tener algunos insumos, algunas cosas que contamos aquí, que podemos rápidamente actuar o decir que ese niño está grave, ¿no? Ustedes van a tener básicamente la clínica, entonces hay una clasificación de criterios de severidad según la OMS y que justamente
clasifica a la neumonía en neumonía severa y neumonía muy severa, y esto es algo que ha venido alguna vez en algún examen en NAN. Entonces, ¿cómo definen neumonía? Por una frecuencia respiratoria mayor de 50 por minuto, dependiendo si estamos en el grupo etario de 2 a 11 meses, o más de 40 si es que estamos entre 12 a 59 meses, pero solo hay taquipnia, o sea, no hay presencia todavía de retracciones. Entonces decimos, ustedes probablemente porque no van a tener radiografía de tórax ni algún otro elemento que les permita decir al 100% que es una neumonía, entonces solo se van a guiar por la taquipnia, ¿no? Entonces ahí estarían frente a una neumonía. Esto es para atención primaria, ¿ok? Ahora, cuando dicen que están frente a una neumonía severa, cuando a lo anterior ya se suma retracción subcostal, ¿no? Puede, como vimos, puede no haber taquipnia, como puede estar acompañado también, pero la presencia de retracción subcostal ya nos indica que es una neumonía severa, subcostal o intercostal, ¿no? Y cuando decimos ya que es una neumonía muy severa, cuando el niño ya es incapaz de alimentarse, por lo tanto hay riesgo de deshidratación, si es que convulsiona, si es que está cianótico porque está desaturando, sueño normal o dificultad para despertarse está en relación a disminución del estado de conciencia. Probablemente por la hipercapnia el niño está somnoliento, ¿sí? Estridor en niños tranquilos, niños en reposo que tienen estridor, es signo de dificultad respiratoria severa, o si hay una malnutrición clínica severa, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén haciendo su serum y no cuenten con una radiografía de tórax para confirmar su diagnóstico, aquellos niños con neumonías severas y muy severas los tienen que referir para hospitalizarse, ¿ok? Estos son los criterios de la OMS y eso es lo que ha venido en algún examen de NAN. Dice, según las estrategias sanitarias nacionales y de acuerdo al programa de IRA, o sea, de infecciones respiratorias agudas, que se basa en los criterios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que acabamos de ver, dice, un niño de 2 años es conducido a la emergencia mostrando dificultad respiratoria, tiene 42 respiraciones por minuto, se le encuentra tiraje subcostal 2/3 y este caso es considerado según los criterios de la OMS como si ya hay presencia de retracción subcostal y es una neumonía severa o grave, ¿no? Aún no es una neumonía muy severa o enfermedad muy grave, ¿no? Entonces acá la clave sería neumonía grave. Ahora, para los chicos también que van a hacer su práctica hospitalaria, ¿ok? Para que puedan colaborar con sus residentes y detectar rápidamente qué niños que están hospitalizados por neumonía ya no deben estar en una sala común, sino deben de subir a la unidad de cuidados intensivos. Y hay 4 criterios. El paciente que fracasa en mantener una saturación de oxígeno más de 92%, con FiO2 mayor de 0,6. Entonces es un paciente que está con oxígeno a altas concentraciones, 10 litros por minuto, con cabezal, en fin, y a pesar de eso no tiene una saturación más de 92. Ok, ese paciente ya es candidato a parirse a UCI. El paciente que está chocado puede ser una neumonía que desencadenó en una sepsis y sepsis severa, shock séptico, ok, paciente chocado también va a UCI. Cuando hay incremento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia de pulso con evidencia clínica de distrés respiratorio severo y agotamiento, con o sin elevación arterial la tensión de CO2, o sea, la presión de CO2. O sea, el paciente que está en inminente agotamiento, el paciente que está muy taquipneico, con muchas retracciones, ¿ok? Somnoliento, justamente porque los niveles de CO2 están elevados. Entonces, eso es clínico, básicamente eso ya es ojo clínico, ¿no? Entonces, el paciente que está así, ese es el paciente que en cualquier momento se va a agotar, va a hacer un paro cardiorrespiratorio y va a necesitar reanimación y probablemente intubación para ventilación mecánica. Entonces, y hay que prever eso y hay que enviarlo ya a la unidad de cuidados intensivos. O el paciente que hace apneas recurrentes o que ya tiene respiración irregular. Paciente que venga con estas 4 características, candidato para UCI, ¿ok? Bien, entonces el tratamiento de una neumonía tiene varios pilares. Uno de ellos es la oxigenoterapia, ¿ok? Hay que administrar oxígeno suplementario siempre y cuando la saturación de oxígeno sea menos de 90. Generalmente nosotros lo consideramos menos del 92%. O sea, algunas guías dicen 90, otros 92. Vamos a quedar en 92, ¿ok? Pero el paciente tiene que estar despierto porque de por sí cuando el paciente está durmiendo la saturación de oxígeno disminuye. Entonces hay que despertar al paciente, hay que estimularlo y una vez despierto, reactivo, lo saturamos. Y si aún así está menos de 90 o menos de 92, hay que darle oxígeno suplementario a través de cánula, a través de máscara, a través de cabezal, de lo que sea, ¿ok? Ahora,
¿Qué pasa? Sobre todo en los chicos que van a hacer su serum en zonas de sierra, ¿no? En altitudes mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya el umbral baja, ya no es 90, sino es menos de 85, ¿ok? Pacientes con menos de 85% también hay que darle oxígeno suplementario. Ahora hay que considerar también que el valor de la hemoglobina, o sea, básicamente la anemia, influye en la medición de la saturación de oxígeno. ¿Ok? Aunque no se ha determinado aún el valor que altera significativamente su medición, o sea, no sabemos qué valores realmente van a darnos falsos negativos, ¿no? Justamente por la anemia, porque disminuye la concentración de hemátides, disminuye la concentración de hemoglobina y disminuye el transporte de oxígeno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el valor de la hemoglobina influye en la saturación de oxígeno. Bien. Entonces, otro de los pilares y uno de los principales es una antibiótico-terapia, ¿no? O sea, una antibiótico-terapia oportuna, completa, nos va a permitir el éxito del tratamiento, ¿no? Precoz sobre todo. Entonces, el tratamiento de elección, ¿ok? El tratamiento de elección para una neumonía adquirida en la comunidad es la amoxicilina, ¿ok? Amoxicilina, una dosis de 90 miligramos kilo día, dosis altas, dividido en dos, o sea, 2 dosis mañana-noche, y 7 días es el tiempo que tiene que completar el niño. ¿Ok? Todo niño con neumonía se reevalúa a las 48 horas. ¿Qué pasa si a las 48 horas aún no cae la fiebre, persiste taquipneico, probablemente ya aparecieron retracciones subcostales o intercostales? O sea, hay falla en el tratamiento con amoxicilina. ¿Qué otras cosas tenemos para poder rotar? Tenemos el cloranfenicol, sobre todo si es que estamos sospechando que estamos frente a un germen productor de beta-lactamasa. ¿Ok? No a un penicilino resistente, sino a un productor de beta-lactamasa, que es muy efectivo el cloranfenicol. Y otra alternativa es la eritromicina cuando estamos sospechando que estamos frente a un germen productor de una neumonía atípica. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no hay ninguna de estas cosas? Recién voy a comenzar mi tratamiento, pero el paciente tiene antecedente de alergia a penicilina, entonces le puedo dar eritromicina, ¿ok? Pero de por sí la eritromicina es más gastrolesiva, tiene poca tolerancia oral, se da más dosis al día, es cada 6 horas, entonces podemos usar claritromicina si es que hay poca tolerancia a la eritromicina o inclusive a citromicina, o sea, cualquier otro macrólido, porque no se ha demostrado que uno sea superior a otro en el manejo de neumonía, ¿ok? O inclusive también le podemos dar cloranfenicol, nos va a cubrir a neumococo y nos va a cubrir a algún germen productor de beta-lactamasa, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta y lo que tienen que erradicar de su cabeza, que es el común general, es de que la ampolla, ¿no? No será mejor, doctor, una ampolla, y ustedes también, no, de hecho que es mejor el endovenoso, que va a matar más rápido al bicho, nada que ver, ¿ok? Los antibióticos orales, se ha visto en diferentes estudios, parecen ser igualmente efectivos que los parenterales hasta neumonía grave, ¿ok? O sea, hasta el niño con taquipnea y con retracciones, ¿ok? Ya el niño con neumonía muy grave, como ya tiene que ser hospitalizado, probablemente no tolera la vía oral, entonces ya va a recibir tratamiento endovenoso, ¿ok? Bien, entonces antibiótico terapia oral si es que el niño está tolerando muy bien la vía oral y no tiene ningún criterio para quedarse hospitalizado, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el niño se tiene que hospitalizar? Tiene alguno de los criterios que hemos revisado, entonces será la antibiótico terapia parenteral, ¿ok? Bueno, los antibióticos endovenosos por ley y en general para los niños somos lo menos invasivos posibles. Entonces, por ley, los niños que no toleran la vía oral son los candidatos a cualquier terapia endovenosa, en este caso el antibiótico. O, como les digo, niños que tengan signos y o síntomas severos, que por lo tanto tienen que quedarse hospitalizados. O sea, los hospitalizados o que no toleran vía oral, que probablemente también se tienen que quedar hospitalizados, es antibiótico terapia endovenosa. ¿Ok? ¿Y cuáles son los antibióticos de elección? Penicilina a la cabeza y ampicilina. ¿Ok? Generalmente no usamos penicilina por la resistencia que hay, aunque va a depender de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Pero de todos modos, de frente nos vamos a ampicilina, ¿no? Ya pensando que puede estar presente Haemophilus influenzae, ¿ok? Entonces, se ha visto que la neumonía por neumococo resistente a la penicilina es la que se produce con una concentración mínima inhibitoria menos de 2 microgramos por mililitro. Por lo tanto, podríamos probarlo, pero a veces no nos arriesgamos mucho y de frente comenzamos con ampicilina, ¿ok? Bien, ahora, si por alguna razón no puede usar estos antibióticos de primera línea, porque ya estuve usando amoxicilina y hubo una falla en el tratamiento, o porque es un paciente no vacunado y estoy ya sospechando resistencia, entonces puedo usar antibióticos parenterales de segunda línea, como son el cloranfenicol, que también viene en presentación endovenosa, o la ceftriaxona. ¿Ok?
Bien, y acá tenemos un cuadro de resumen de los antibióticos para terapia empírica de la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos aquí la terapia de primera línea, tanto vía oral como vía parenteral. Ok, tenemos amoxicilina. Ya hemos dicho 90 miligramos kilo día es la dosis, esa cantidad la dividimos en 2 y debe recibir 7 días, ¿ok? Dosis máxima diaria 2 gramos. Bueno, eso lo van a revisar con tranquilidad, las dosis, lo pueden escribir en un cuadernito para que lo puedan llevar a su internado, a su serum, ¿ok? Pero esto es según la guía de neumonía del 2009, ¿no? Igualmente está ampicilina, la dosis de la ampicilina para la vía parenteral. Y aquí están los antibióticos de la terapia de segunda línea, que tenemos cloranfenicol, las cefalosporinas, cefuroxima en caso vamos a dar vía oral, ¿no? O claritro y acitro. Y vía parenteral pues tenemos la ceftriaxona, cloranfenicol. En fin, esto lo revisan con toda tranquilidad. Entonces acá tenemos la pregunta, ¿no? Niño con neumonía estafilocócica resistente a la meticilina. Entonces me preguntan cuál es el antibiótico de elección. Si es un estafilococo resistente a meticilina, me imagino que esto ya lo han visto en infectología. Todo paciente con resistencia a meticilina u oxacilina, el siguiente manejo puede ser clindamicina, que me cubre a los estafilococos resistentes en la comunidad, o inclusive vancomicina, ¿no? Y aquí el único que más se le acerca es la lincomicina, que es la familia de las vancomicinas, de las clindamicinas, ¿ok? Bien, el tratamiento secuencial, ¿ok? ¿Qué pasa si estoy dando tratamiento por vía oral? ¿Ok? Y no hay mejoría, ¿no? Si a las 48 horas revalúa a mi paciente y no hay mejoría, entonces bueno, es a la inversa, perdón. Aquí es si es que estoy con mi paciente hospitalizado, ¿ok? Y ya mejora, ¿no? Probablemente a las 48 horas lo estoy revaluando y está bastante mejor, tolera la vía oral. Entonces, ¿cómo es que debo de bajar, no? Si es que estaba recibiendo ampicilina, va a recibir amoxicilina, y si es que estaba recibiendo ceftriaxona, el tratamiento secuencial es con cefuroxima, ¿ok? Esto es para los pacientes hospitalizados. ¿Cómo es que pasamos de la vía endovenosa a la vía oral? ¿Cuál es el que le corresponde a cada cual? ¿Ok? Entonces, como les dije, la evolución, toda revelación con un niño con neumonía es a las 48 horas, ¿ok? Y si es que hay persistencia a las 48 horas, hay persistencia de fiebre, taquipnea, disnea o hipoxemia, o hay un deterioro que ya estamos sospechando una complicación, como puede ser neumotórax, neumatocele, efusión pleural, falla respiratoria, sepsis, entonces si a las 48 horas tengo este panorama, en ese paciente hay que considerar o un diagnóstico alternativo, ya no es una neumonía sola, es una neumonía complicada tal vez. Hay que considerar que mi tratamiento antibiótico pudo haber estado ineficaz debido a pérdida de cobertura antibiótica para la etiología actual, ¿ok? Tal vez no era un neumococo, era un Haemophilus, ¿ok? Y me quedé corta con la amoxicilina, o pensar que estoy frente a un organismo resistente a penicilinas y macrólidos, ¿no? O sea, estaba bien la amoxicilina, pero estoy frente a un neumococo resistente, entonces no me va bien con la amoxicilina. Debo de pensar que estoy frente a una complicación, o que puede ser una etiología viral, influenza de cuadros muy severos que inclusive llegan a UCI, ¿no? Entonces todo esto hay que pensar en un paciente que a las 48 horas no presenta mejoría o que empeora, ¿no? Ahora, ¿en quiénes voy a solicitar una radiografía de control? Si es que en las 48 horas evalúo a mi paciente y está muy bien, está menos taquipneico, ya no hay fiebre, tolera muy bien la vía oral, entonces no es necesario una radiografía del control, ¿ok? No es necesario irradiar al niño, someterlo a radiación si es que hay una evolución favorable. Las únicas indicaciones para una radiografía de control es que si ha habido colapso lobar, ¿ok? Una neumonía redonda, o si hay persistencia de síntomas, solo ahí. Y para un paciente hospitalizado, ¿cuándo ya le puedo decir chau? ¿Cuándo le puedo decir chau? Si es que ya me está tolerando la vía oral, si es que ya está bien hidratado, si está más de un día febril, si no está taquipneico, si satura adecuadamente a oxígeno ambiental, si tiene un buen estado general, y si es que veo que la mamá o los padres o los cuidadores, los tutores, son personas responsables y son capaces de continuar el tratamiento en casa. ¿Ok? Lo más importante en pediatría es siempre la prevención. A veces es un poquito difícil prevenir las neumonías, pero lo podemos lograr mediante la vacunación. La vacuna conjugada neumocócica,
¿ok? Lo que el ministerio coloca dentro del calendario de vacunaciones es la vacuna antineumocócica conjugada 7 valente. Actualmente están en estudios y hay la 9 valente, la 10 valente, la 13 valente. Obviamente van ampliando el rango de cobertura de los serotipos de neumococo, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué se ha visto con la 7 valente, que es la que nos ofrece el ministerio? Que tiene capacidad de cubrir a la mitad de los serotipos aislados en el Perú. Miren, la mitad aún nos queda corto, ¿no? Pero algo se puede hacer vacunando. Y que tiene una cobertura de 68,8% para los serotipos causantes de neumonía. O sea, tampoco no nos protege al 100%, y eso hay que decirle a los padres, ¿no? Que la vacunación puede ayudar a disminuir los episodios de neumonía, pero ojo, no nos cubre absolutamente todo, ¿no? Porque a veces los papás dicen, pero ¿cómo es posible la vacuna y tiene neumonía? Ahí está la explicación, ¿ok? También es importante vacunar contra la Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? Lo cual es eficaz en prevenir el 21,2% de neumonías, un poquito menos, pero también ayuda. Y la vacuna contra influenza, ¿no? Que es la vacuna trivalente atenuada intranasal, que también se ha visto que protege contra neumonía, sobre todo en niños de 5 a 18 años. Ok, bueno, esta es una distribución de los serotipos en España que se ha visto del año 90 al año 2000 y miren, justamente la vacuna 7 valente fue diseñada en base a los serotipos más frecuentes, ¿no? Que son el 19, el 6, el 23, el 14, el 9 y el 18. Esos son los comprendidos en la vacuna 7 valente y, como ustedes pueden ver, son los mayores productores de enfermedad neumocócica invasiva, o sea, en este caso neumonía, ¿no? Neumonía, meningitis. Bueno, igualmente acá, ¿no? La distribución de los serotipos de neumococo aislados en enfermedad invasora y no invasora. Vemos que en ambos grupos los serotipos presentes en la vacuna son los más frecuentes. Por ahí se escapan algunos, pero por lo menos están los más frecuentes. ¿Qué más se ha visto que nos ayuda a prevenir? La lactancia materna disminuye la incidencia de neumonías en 32%, es un porcentaje importante, por lo tanto hay que ser vigorosos defensores de la lactancia materna. ¿Ok? La reducción a la exposición al humo de cigarrillo y del humo del combustible intradomiciliario. Entonces es importante, si papá o mamá fuman, decirle que no lo hagan porque eso afecta al niño, y sobre todo a los que van a ir a provincias, a zonas rurales, a zonas de la sierra, van a ver que cocinan dentro de la casa. A veces es difícil cambiar esto por las condiciones socioeconómicas, pero hay que explicarlo, hay que buscar alianzas, ONGs que puedan ayudarles a hacer unas cocinas especiales que también se hacen, ¿no? Eso también es parte de nuestra labor como personal de la salud. El lavado de manos, importantísimo. Importantísimo. Paciente que está enfermo en casa de cualquier cosa debe de lavarse las manos continuamente, porque ese es el principal vehículo de transmisión de las enfermedades, ¿no? Y obviamente, si hay un paciente, hay un familiar con neumonía, hay un niño con neumonía y hay otros niños más en casa, hay que aislarlo, hay que limitar la exposición, porque si no, los otros niños están en riesgo, ¿ok? Y también se ha visto que la suplementación con 70 miligramos de zinc semanales en niños de 2 a 12 meses durante un año disminuye la incidencia y la mortalidad por neumonía. Y eso también se ha visto en diarreas, y ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de diarrea. ¿Ok? Y aquí, para que lo vean con toda tranquilidad en casa, pues tenemos el algoritmo de manejo de la NAC, que está comprendido en esta guía de práctica clínica de NAC. ¿Ok? Y bueno, ahí lo vemos. Primero hay que ver si el niño que tenemos al frente es elegible o no para la guía. Hay que ver cuáles son los criterios de exclusión. ¿Ok? Si mi paciente no está dentro de estos criterios de exclusión, entonces pues hay que evaluar signos y síntomas clínicos: la frecuencia respiratoria para la edad por encima del límite, fiebre más de 38, la saturación de oxígeno, aleteo nasal, sonidos respiratorios anormales, incremento del trabajo respiratorio. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la opción que sea una neumonía no sospechada, tenemos que sea un origen bacteriano no complicado sospechado, hallazgos clínicos ambiguos, o edad menos de 5 años con fiebre alta de origen incierto, sospecha de complicación o no respuesta a terapia inicial de antibióticos, ¿no? Y entonces ahí con toda tranquilidad van a poder ver que hay, de acuerdo a cada caso, ustedes van siguiendo la flechita, ¿ok? Pero es más o menos lo que hemos hablado. Entonces, ¿cómo debe ser más o menos el RP de un paciente que ingresa? Se hospitaliza por neumonía, dependiendo, ¿no? Si está demasiado taquimneico, con mucho distrés, puede quedarse en NPO, o dependiendo si tolera un poquito la vía oral, podemos iniciar vía oral, y eso es un manejo un poco más exquisito, ¿no? Igualmente la hidratación, si está en NPO, obviamente tiene que recibir sus requerimientos por vía endovenosa. El antibiótico, hay que darle antipiréticos, ¿sí? Metamizol, si es que no tolera vía oral, si está tolerando paracetamol. ¿Ok? Hay que hacer control de funciones vitales frecuentes, oxígeno cada 4 horas, generalmente están con el saturómetro conectado de forma
frecuente, o si no, pues cada 4 horas deben estar en posición semisentada para favorecer la ventilación. La fisioterapia respiratoria nos ha mostrado muy efectiva, y si hay un cuadro obstructivo asociado, un SOP, se maneja, ¿no? Con beta-2 agonistas, con corticoides, en fin. Bien, chicos, entonces con eso hemos terminado el tema de neumonía adquirida en la comunidad. Como hemos visto, un tema importante, con una alta morbimortalidad y con una prevalencia importante en nuestro país. Cualquier duda o pregunta, ya saben, la realizan sin ningún temor. Gracias.